Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos, también a los que están conectados en esta sesión de seminario. Vamos a tratar de exponer el acercamiento a las humanidades desde las raíces del pensamiento del siglo XXI. El título es mucho más ambicioso que lo que vamos a escuchar. Aquí tenéis a Nucho Ordine el día que le hicimos doctor honoris causa en comillas. Estaba esperando su turno de intervención. Fue, como digo, en marzo del año 22. Pasa, por favor. Y tiene varias obras. Yo me he leído bastantes. Quizá, por lo menos en España, la más conocida es esta. La utilidad de lo inútil. El valor de aquello que a lo mejor hoy en día, en el pensamiento, en la cultura, hay que tener mucho cuidado porque el pensamiento y la cultura no es única, pero en los pensamientos, en las culturas, en las universidades, en los centros de reflexión, no tiene valor. Es útil lo inútil, tiene valor lo que no tiene valor. Y en ese sentido, de alguna manera el término valor, en mi opinión, para Nucho Ordine, tiene que ver con un término que usábamos ayer de los talentos, que salió varias veces, ¿verdad? Que nuestros estudiantes descubran sus talentos. Bueno, vamos a empezar a acercarnos a la figura de Ordine, ¿no? Las personas somos relato, nos contamos y contamos. Lo importante del relato es que es la expresión de lo que somos. Somos relato en nuestras vidas. El relato nos ayuda es la expresión de lo que vivimos en profundidad. Vamos a movernos en que, por eso he traído este aperitivo a lo de Nucho Ordine, a que las humanidades nos hacen entrar en la profundidad de lo que somos. Y lo que somos personas que a través de encuentros, de diálogos, vamos tejiendo nuestra vida. Tras aterrizar en pleno desierto del Sáhara, el joven protagonista se siente triste y mientras llora, sentado en la hierba, a ver que nos moleste, de repente un zorro aparece ante él. El episodio del zorro, que a lo mejor lo recordáis, ¿verdad? Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar?, dijo el Principito. Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí el único en el mundo. Seré para ti el único en el mundo. Pero la acción de domesticar presupone de manera necesaria la de crear lazos. Sin lazos, en efecto, no es posible realizar ese milagro, admirablemente explicado por el zorro, que transforma a dos interlocutores. Inicialmente transforma a dos interlocutores. Los relatos transforman a los interlocutores. En dos seres únicos. El relato nos hace únicos. El Principito, en efecto, de muchachito semejante a 100.000 muchachitos, pasa a ser único en el mundo para el zorro. De la misma manera que este último, de zorro semejante a 100.000 zorros, pasará a ser percibido por el Principito como su zorro. Serás para mí el único en el mundo, seré para ti único en el mundo. Alberto, por favor. En las conmovedoras palabras del pequeño animal del desierto es posible captar de una manera concreta los prodigiosos efectos del arte de domesticar. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. Es una historia que conocéis, que la he traído a colación, precisamente para decir eso. Fijaos cómo para el Principito el zorro es su único zorro y para el zorro el Principito es su único Principito, cuando empiezan a interactuar y a contarse. ¿Quién eres tú para mí? ¿Quién soy yo para ti? Y ahora ya nos hemos domesticado. En esto, en mi opinión, las humanidades juegan un papel fundamental. Nos ayudan a creernos esto, a cuidarlo, a cultivarlo y a aprender y a hacerlo. Y ojalá que en nuestras vidas
utilicemos las humanidades para lograr todo esto. Y ojalá que en vuestras clases podáis utilizar las humanidades, grosso modo. Un cuadro puede ayudar a esto, puede ayudar a crear relaciones, a crear relato. Vamos a pasar a una segunda cuestión, que es las humanidades y su capacidad de conexión y transformación de nuestra vida. Es un elemento complementario al anterior. El otro era el relato como tal, humanidades y relato, y este es un artículo de periódico de una periodista española que ha pasado por varios medios de comunicación, tiene 60 años y tiene siempre unas columnas, en mi opinión, muy interesantes, yo las sigo, y, si puedes pasar, Alberto, el 20 de abril me encontré esta columna, que la vamos a leer también, porque yo estaba pensando en vosotros y digo, esto nos puede venir muy bien. Fijaos que es un artículo de opinión, ¿verdad? Pero aquí va a hablar del valor de los libros. Y detrás de los libros están las humanidades, ¿verdad? ¿Y qué hacen? ¿Por qué tocan y transforman nuestras vidas? Dice Lucía Méndez, en casa no había libros, del mismo modo que tampoco había agua corriente. Los libros y el agua. Como digo, esta mujer tiene unos 60 años, pues pensad que hace 50 años, pues en España pues no había agua corriente creo que es de Galicia, no recuerdo bien si es de Galicia, de alguna pequeña aldea y demás, ¿no? Dos cosas de primera necesidad. El agua corriente nos permitió la comodidad de quitar la roña eterna de las casas. Los libros nos hicieron las personas que ahora somos. Los libros nos hicieron las personas que ahora somos. Los libros nos hacen ser personas. Las humanidades nos hacen ser personas. Reto pequeño. Vamos a leer más libros a nuestros estudiantes. Reto segundo. ¿En qué medida los libros y las humanidades te hacen ser más persona? Los libros llegaron al pueblo con los vendedores ambulantes del Círculo de Lectores. El Círculo de Lectores es una asociación, no sé si lo tenéis aquí, en España, de gente que se interesaba por la lectura y se pasaba los libros, ¿no? Y se iba por los pueblos con camiones, igual que ahora se sigue yendo a vender pan o carne, para quien no puede ir a comprarlo, unos libros. Por el mismo camino que la furgoneta mercería de Lauro nos surtía de ropa interior y que el camión cisterna de Toribín llenaba las garrafas de vino a granel. Antes de la llegada esporádica de esos pocos libros que nos podíamos permitir, en casa solo me acuerdo de un libro con las hojas desbaratadas y sucias del uso. Era La cabaña del tío Tom, que habréis leído la mayoría de los presentes, ¿verdad? Un libro de mucha pena, que fue la novela más vendida del siglo XIX. Mi abuelo la leía, la releía, nos la leía a mi hermano y a mí al pie de la lumbre y de las bombillas desnudas. Algunas vecinas del cuartel de la Guardia Civil me dejaban leer telenovelas. Puedes pasar, Alberto. Muy bien. Un libro de aquella época no era un libro, era un tesoro, una joya. Los libros no eran un pasatiempo ni un hobby. Los libros fueron la más potente razón de vida de mi generación. El camino hacia la redención de la ignorancia y el engranaje del ascensor social. Este concepto del ascensor social entonces no existía. ¿Aquí lo utilizáis también, ascensor social? ¿O no utilizáis? ¿Lo entendéis, no? Nosotros lo utilizamos mucho en España ahora. La persona que tiene formación, la formación es el ascensor social. Pero también el ascensor social es tener buenos amigos que te... Entonces, por eso está muy de moda por la situación que vivimos, ¿no? Bueno. Funcionaba sin nombre. Ahora tiene nombre y es cuando ha dejado de funcionar. Yo no sabía entonces que los libros estaban ahí para rescatarme, ni era capaz de leerlos, para rescatarme. Fijaos que nos rescatan, nos hacen salir de la fosa, ¿verdad? Pero mi madre y mi padre lo intuyeron, quién sabe por qué. Se acuerda de sus padres, que cuando el resto de los niños y adolescentes iban a ayudar en la era, a mí me mandaban leer para saber más. En vez de ir a trabajar a la era, pues vete a leer, ¿no? El conocimiento les parecía algo no solo necesario, sino casi sagrado. Diría que incluso por encima del dinero, en una casa donde no faltaba. Teníamos dinero, pero teníamos humanidades. Teníamos libros. Atención, los libros me ayudaron a crecer, a conocer, a maravillarme, a llegar aquí.
Los libros me hicieron lo que soy. Los libros me ayudaron a no poner faltas de ortografía y me abrieron la mente al resto de los mundos. Los libros me consolaron en las desgracias. Los libros me confortaron cuando fue necesario y me tendieron la mano para salir de los agujeros de la vida. Los libros me fortalecieron los valores humanos. Los libros me enseñaron a no rendirme. Los libros me acompañaron en las pérdidas y me socorrieron en los duelos. Los libros me ayudaron a educar a mis hijos y a mí misma. En mi casa no había libros y ahora tengo las estanterías llenas. La lectura de los libros no es tendencia. Me pregunto qué será de ellos. Y aquí acaba el artículo. En el fondo, la autora está recorriendo toda su vida, situaciones de su vida importantes. Y ahí siempre han estado los libros, ahí siempre han estado las humanidades. Me han rescatado, me han confortado, me han orientado, me han dado sentido. Para nuestros estudiantes, no sé si aquí les gusta poco la lectura, en España les gusta muy poco. Un reto que podemos tener los que formamos en humanidades es ayudarles a leer, no obligarles, porque si les obligas te van a ir a un resumen de Wikipedia o Rincón del Vago o otros sitios donde encuentran cosas y te lo van a sacar de ahí, ¿no? Ayudarles a leer y ayudarles a entender el valor de la lectura. ¿Por qué la lectura puede consolarme? ¿Por qué puede enseñarme a no rendirme? ¿Por qué la lectura me acompaña en las pérdidas y me socorre en los duelos? El relato tiene capacidad de persuasión, convicción, etcétera, etcétera. Y utilizar el relato quiere decir eso. Ser capaces de construir un relato falso, con una verdad falsa. Pero que te la hago, cala en ti. Y manejo el relato en ese sentido. Porque estoy convencido de que el relato nos hace, nos configura, nos transforma. Puedo ser capaz de construir un relato falso. Y voy a poner el ejemplo de los evangelios. Los evangelios son los relatos que se escriben cuando Jesús está muerto y que los escriben personas que oyeron hablar de Jesús. La verdad de los evangelios está en los propios evangelios. Y hay un libro muy bonito sobre el Evangelio de Lucas que se titula El arte de contar a Jesucristo. Hay que saber contar. Cuando se habla de Jesús, el milagro tal, ¿estaba en ese lugar a esa hora? Eso no le importa al narrador. Lo importante es, que ha salido aquí, primero, que el Evangelio quiere y que el relato quiere hablar con el lector y con el lector. Alguien lo decía, solo hasta que no hay alguien que lee. Esto vale para toda la literatura, pero para el relato muchísimo. Si no, el relato está escrito para hablar con alguien. Segundo, el relato es atemporal. Es atemporal. Nosotros leemos el cuento de Caperucita, mira que tiene años, ¿verdad? Y mira que lo llaman que tiene origen alemán y los alemanes lo llaman de modo distinto, ¿no? Bueno, es atemporal. Y como os decía, la verdad del relato está en su propio relato. Y hay que aprender los códigos en los que está escrito el relato para entenderlo bien. La hermenéutica que se decía antes. Vamos a acercarnos entonces al pensamiento de Nuccio Ordine y lo hago también introduciendo algunas referencias que las usa él y que tienen que ver con la utilidad de lo inútil, con el valor de las humanidades, y son también aperitivos, digamos. Petrarca afirma, pobre y desnuda vas filosofía, dice la turba atenta al vil negocio. Es una frase por la que consagra al amor desinteresado a la sabiduría. Él lo aplica a la sabiduría, podemos hablar de las humanidades. Las humanidades son nuestro amor desinteresado. Y utilizamos una palabra que algunos habéis recogido de ayer, ¿verdad? Es un amor desinteresado. Luego, cuando queramos plantear retos a nuestros estudiantes a través de las humanidades, tendremos que tener en la cabeza que planteamos retos desde el amor desinteresado. No solo desde que no les interesa, desde que no están acostumbrados, de que no les dice nada, desde que no leen, desde que tal, sino de que les estamos presentando algo que tiene el valor de un amor desinteresado. ¿Quién no buscaría en la vida, si no es que ya lo ha encontrado, espero que lo hayáis encontrado, un amor desinteresado?
Ionesco dice que si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte. Es un arte la utilidad de lo inútil. Las humanidades es un arte, en el mejor sentido de la palabra. Y esta frase me gusta mucho, es de Nuccio Ordine. Útil es aquello que nos ayuda a hacernos mejores. Nosotros no tenemos un ARU o un DRI o un programa, aquí no todo el mundo es de ARU y de DRI, parecido, porque estamos en una universidad jesuita, porque nos lo piden, porque nos gusta, sino porque queremos ser mejores en la vida, en el mejor sentido de la palabra. Y creemos que esto nos ayuda. Bueno, pues las humanidades tienen la capacidad de hacernos mejores. Voy a entrar en un elemento que es el del tiempo. Porque somos tiempo, vamos construyendo la historia. Y cuando digo somos tiempo, es tiempo entendido en un arco mayor. Venimos de otras generaciones. Heredamos un apellido, heredamos unas tradiciones, heredamos unas costumbres. Y luego está el tiempo como oportunidad para vivir algo en plenitud. La vida nos da oportunidades para aprovechar el tiempo. Ya que he citado el Eclesiastés, hay tiempo para reír, para llorar, para amar, para tal. Quiere decir que la vida nos pone delante la posibilidad de vivir tiempos cualificados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que somos tiempo. ¿Qué dice Nuccio Ordine? El universo de la educación es un espejo en el que se reflejan las contradicciones de la sociedad. Así, al culto de la productividad y el beneficio se añade también el de la rapidez. La velocidad se ha convertido cada vez más en la expresión de la potencia social, de la eficiencia, de la economización del tiempo. Reducir la velocidad hoy en día significa perder tiempo. Sin embargo, si lo consideramos bien, el conocimiento, las relaciones humanas y nuestro vínculo con la vida necesitan sobre todo lentitud. Y para entender la importancia de lo lento, basta con releer el bellísimo elogio que Friedrich Nietzsche dedica a la filología. Ciencia en vías de extinción porque los años que requiere la edición de un clásico contrastan con el mecanismo cuantitativo de las evaluaciones en los concursos universitarios. Editar un libro de los clásicos, yo que he estudiado eso, ¿cuánto va a tardar usted? Deme su tiempo, deme tiempo. Ahora la universidad nos pone tiempos, o lo entregas o no vales. Bueno. La filología es ese arte venerable que exige ante todo una cosa de quienes la admiran y respetan, situarse al margen, tomarse tiempo, aprender la calma y la lentitud, pues se trata del arte y del saber del orfebre, de la palabra, que ha de realizar un trabajo delicado y cuidadoso y que nada logra si no es con un tiempo lento. En esta perspectiva, que busca demostrar los peligrosos defectos de la rapidez y la directura del utilitarismo, tomarse un tiempo no significa perder el tiempo, sino que significa ganar tiempo. El verdadero bien de lujo en una sociedad en la que lo virtual está absorbiendo todos los aspectos de nuestra existencia, coincidirá cada vez más con la dedicación a las relaciones humanas. En definitiva, perder tiempo para consagrarse a los afectos, para reflexionar, para escuchar música, para admirar un cuadro, para perseguir una mariposa, para gozar de las maravillas de la naturaleza, significa ganar tiempo para sí y para los demás, contribuyendo a hacer la humanidad más humana. Citaba, porque me venía a la cabeza, el Eclesiastés que conocí. Hay tiempo para amar. Este es el Eclesiastés de Nuccio Ordine. Hay tiempo para el afecto, hay tiempo para la reflexión, hay tiempo para escuchar música, hay tiempo para admirar un cuadro, hay tiempo para perseguir una mariposa, hay tiempo para gozar de las maravillas de la naturaleza. Hay tiempo para tranquilizar el alma y el espíritu, etc. En la medida en que sepamos valorar que la vida nos presenta muchas situaciones para vivirlas con densidad temporal, a eso me refiero que somos tiempo, la densidad temporal. Si yo dedico un tiempo al afecto, ese tiempo es un tiempo denso. Si lo hago así de rápido, como hacen los jóvenes, pues lo pierdo. Y jugando con las palabras, Nuccio Ordine dice, perdamos el tiempo en cultivar el afecto, en cultivar el arte, en gozar de la naturaleza, en gozar de las relaciones humanas. Ya se amplía nuestro concepto de antropología con esto, ¿verdad? Entonces, tenemos un reto.
ante generaciones para quienes el tiempo es el minuto. Fijaos que aquí se está concentrando mucho Nucho Ordine en esto que os decía, ¿no? El tiempo como momento cualificado, como momento cualificado. Entonces, una invitación a que nuestros estudiantes aprendan a valorar, permitidme la expresión que es de Nucho Ordine, el perder el tiempo en estas cosas. Primero, un reto importante. Y la herramienta, en mi opinión, que más puede ayudar a los jóvenes a vivir el tiempo de densidad son las humanidades. Muy bien, pues entonces, seguimos adelante. Las humanidades nos ayudan a tener un horizonte en la vida. Yo no creo que los jóvenes no tengan un horizonte en la vida. Y sí creo que probablemente son menos conscientes de que lo tienen y de expresarlo, pero sí creo que lo tienen. Y a lo mejor el reto que tenemos como docentes con jóvenes de otras generaciones es que ayudarles a que descubran y formulen cuál es el horizonte de su vida. Que no solo es ganar mucho dinero o tener una carrera, sino otra serie de cosas que están saliendo en este curso y que salen en vuestras aulas, sea ARU, sea otro programa distinto, etcétera, etcétera. Y las humanidades, dice Nucho Ordine, que nos ayudan a diseñar, formular, expresar nuestro horizonte de vida, que tiene que ver con la verdad. Pone un ejemplo. Lessing afirma, cita Lessing, que la valía del ser humano no reside en la verdad que uno posee o cree poseer, sino en el sincero esfuerzo que realiza para alcanzarla. Porque las fuerzas que incrementan su perfección solo se amplían mediante la búsqueda de la verdad, no mediante su posesión. La verdad la buscamos, la perseguimos en el buen sentido de la palabra, tendemos hacia ella. No la poseemos, no es algo cerrado. La posesión aquieta, vuelve perezoso y soberbio. Si Dios tuviera encerrada en la mano derecha la verdad completa, en la mano izquierda nada más que el continuo impulso hacia ella, aun en la condición de equivocarse siempre y eternamente y me dijera elige, yo me inclinaría con humildad hacia su izquierda y diría, dame esto, Padre, la verdad pura, solo te corresponde a ti. La utilidad de las humanidades. Fijaos, el tiempo y las humanidades como elemento que nos pueden marcar el horizonte de nuestra vida, que es la búsqueda de la verdad. ¿Son útiles las humanidades? Porque esto de que si son útiles las humanidades nos va a llevar a la siguiente pregunta, que es si las universidades favorecen más o menos las humanidades. ¿Son útiles? Dice Nucho Ordine, no por azar en las últimas décadas a las disciplinas humanísticas se las considera inútiles. Él nunca se lamentaba. Yo no he encontrado lamento entre vosotros, sí, hasta ahora. Es verdad que jugamos a perdedores. Los que nos dedicamos a la literatura jugamos a perdedores. ¿Para qué gastar dinero en un ámbito condenado a no generar beneficios? Las humanidades no nos van a dar mucha cantidad, diríamos, de valores, sino mucha calidad, por poner el término valores. Y las humanidades nos hacen ir en esa dirección. Tenemos que buscar la calidad de aquello que nos configura, de aquello que porque nos configura transmitimos y de aquello que porque nos configura y transmitimos queremos que otros reciban, nuestros estudiantes. La calidad de los valores, de las relaciones, de las decisiones, de los proyectos. El gran riesgo que para Nucho Ordine tiene despreciar las humanidades es que nos hace más egoístas y no nos damos cuenta de eso. Dice Nucho, defender la función civil de la educación y del saber, de las humanidades, de la importancia de la investigación básica a largo plazo, del conocimiento en sí mismo, lo indispensable de las disciplinas humanísticas, lo esencial de lo gratuito y desinteresado, significa defender no solo la escuela y la universidad, sino sobre todo el futuro de la democracia y la convivencia civil. Significa cultivar aquellos principios éticos que pueden ayudarnos a hacer más humana a la humanidad. Nosotros, los profesores, como recordaba Jacques Desjardins, no solo enseñamos lo que sabemos, enseñamos lo que somos. Lo decía alguien esta mañana también, ¿verdad? Aquí tenemos un reto también. ¿En qué medida nuestro aprendizaje en esta universidad, el aprendizaje de nuestros estudiantes, va a ayudar
a que construyan más democracia y más convivencia civil. Y ahora ya entramos en los límites que se nos están poniendo muchas veces a las humanidades. Y por eso la pregunta es: ¿el aprendizaje en peligro? La pregunta es mía, lo de abajo es pensamiento de Nuccio Ordine. La eficiencia de la enseñanza no se mide ya por los conocimientos que deben compartirse con los estudiantes, sino por las competencias y las habilidades. Cuando él habla de conocimientos no habla de una repetición de cosas, sino el conocimiento como aquello que nos ayuda a bandearnos, a manejarnos en la vida. Quien tiene conocimiento sabe actuar en la vida, ¿no? El objetivo no es ya formar ciudadanos cultos, capaces de entenderse a sí mismos y de entender el mundo que los rodea, con espíritu crítico, sino adiestrar profesionales para adaptarse a las exigencias de la producción global. Estamos preparando en las universidades, a través de las humanidades y otras disciplinas, profesionales para que hagan esta función en la empresa X, J o C, sea en México, sea fuera de México, o estamos preparando personas que sepan, que conozcan y que cuando vayan al mercado laboral su currículum sea mucho más blanco que escrito. ¿Usted qué ha hecho? Esto. Ahora usted déjeme que yo le cuente lo que sé, lo que conozco, lo que puedo hacer. Esto es lo que dice Nuccio Ordine. Está en peligro el aprendizaje, y ahora irá a la diapositiva siguiente. Las universidades están fomentando ese peligro. Está amenazado el aprendizaje y están amenazadas las humanidades. El utilitarismo y una visión economicista de la vida están causando daños en algunos campos que son decisivos para el futuro de la humanidad. La enseñanza, la investigación científica, la concepción misma de las relaciones humanas. La obsesión por las ganancias y lo útil, como sucede con los que persiguen las riquezas, acaba siendo a menudo la principal causa de una muerte prematura. La utilidad dominante en nombre de un exclusivo interés económico mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil. Ahora ya va a las universidades. No faltan profesores y estudiantes que por distintas razones han expresado y expresan el malestar de quienes viven la realidad de escuelas y universidades que hace tiempo perdieron su función esencial: formar ciudadanos cultos, solidarios, dotados de sentido crítico y con una auténtica conciencia civil. Sin embargo, no se atreven a protestar porque temen causarle un perjuicio económico a su universidad. Cuidado, cuidado. Las universidades están perdiendo su función esencial. Y él lo decía con sonrisa, con libertad. Creo que la siguiente diapositiva, eso es, tiene que ver también con esto, con el término griego escuela. Lo vamos a afrontar desde aquí. Las dos primeras palabras con las que nuestros estudiantes deben vérselas apenas se matriculan son créditos y débitos. ¿Cuántos créditos tengo que hacer? Me da igual para qué me van a servir. ¿Y qué me va a pedir usted? No le dé usted al estudiante los créditos que tiene que hacer. Dígale que va a aprender, dígale que va a conocer, que va a saber. Y ahora dígale cómo lo tiene que hacer. Con tantos créditos, con tanta tal, a las 9 de la mañana y tal. El término escuela, derivado del griego escolé, significa ocio, tiempo libre, uso placentero de las propias fuerzas, sobre todo espirituales, con independencia de toda necesidad de objetivo práctico. Por lo tanto, los profesores no pueden ser managers ni promotores de negocios. Las escuelas y las universidades no pueden ser empresas que vendan diplomas. Los estudiantes no pueden ser clientes que adquieran pasaportes para el mundo del trabajo. No se estudia solo para aprender un oficio. No es cierto que solo sea útil aquello que produce beneficio y ganancia. El término escolé era ocio, tiempo libre. Los estudiantes vienen a la universidad a pasar un tiempo de ocio, un tiempo libre, a estar todo el día aquí aprendiendo, o vienen solo a cumplir los requisitos que les ponemos, porque si nuestras universidades, y hablo en general, pero luego podéis aterrizar en la Ibero, y os lo voy a pedir, no fomentan esto, creo que estamos yendo contra el valor de la universidad y el valor de las humanidades como elemento esencial de las universidades. Por lo tanto, ¿están nuestras universidades contra las humanidades? Lo pone en forma de pregunta desde la casi convicción de que se están eliminando en las universidades las humanidades. Y para Nuccio, él ha fallecido ya, y ese es su legado, esto sería el drama de una universidad.
Vamos a cerrar con un autor sobre el que Nuccio Ordine escribió un librito pequeño, que está ahí, pasa por favor, que se llama El huésped poco incómodo. He recogido 3 elementos con los que quiero terminar mi intervención, pasa por favor, del pensamiento de Steiner, que completan lo que hemos dicho de Nuccio Ordine. Palabra, memoria y formación. Y quiero incorporar estos 3 elementos también, porque creo que dicen con otros términos algo que pensaba también Nuccio Ordine, ¿no? Steiner afirma que aprender tiene un precio y solo quien lo paga podrá conquistar el derecho de la palabra. La palabra en la lingüística moderna es aquello que nos da a conocer a los demás. Hoy en día hay que recuperar el valor de la palabra como elemento clave de nuestra interrelación, de nuestro diálogo, de nuestra comunicación, de nuestra verdad, si queréis. Y las humanidades tienen mucho que ver con defender el valor de la palabra. Memoria. Recitar versos par cœur, que se dice en francés la memoria de corazón, no es solo aprenderlos de memoria, es aprenderlos con el corazón. Una vez que están en el corazón, siguen trabajando en silencio dentro de nosotros y nos invitan a ver con los ojos del corazón. Hacer memoria es pasar las cosas por el corazón, ¿verdad? Están aquí y están continuamente haciendo, actuando. Y se trata de volver aquí, volver al corazón. No porque lo sepamos ya de memoria, sino por lo que están trabajando en nosotros. Steiner, por último, valora la formación. Él cree que los alumnos son informados y no formados. Se les informa. Ayer hablábamos de la información. Lo ponía yo como tarea última, ¿verdad? Y lo que tendremos que hacer es formar a nuestros estudiantes, no solo informarles. Prepararles como personas formadas, competentes, compasivas, conscientes, críticas, diría el padre Korfenbach, diríamos nosotros en tradición ignaciana, ¿verdad? Bueno, el valor de la formación, que es un poco, con otras palabras, lo que también defiende su maestro Nuccio Ordine. Palabra, memoria y formación. 3 elementos que pueden también plantear retos a nuestros estudiantes y a el valor que damos en las humanidades.